Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Os doy la bienvenida en nombre del Festival Dando Vida a la Muerte a una nueva jornada, la cuarta. Espero que estéis disfrutando de esta semana tanto como este maravilloso grupo de 12 mujeres y los ponentes y nuestras acompañantes Alicia y Rosa, y que sigáis haciéndolo hasta el sábado, que es el día de la clausura. Os recuerdo que todas nuestras conferencias pueden verse en directo, en streaming, por YouTube y en nuestro canal de YouTube, Dando Vida a la Muerte, y también en diferido, cuando ya tengáis tiempo y ganas, una vez las colguemos en el canal, ¿vale? En este mismo canal. No olvidéis que durante la conferencia podéis dirigir vuestras preguntas al ponente y nosotros en el chat que estará habilitado en el canal de YouTube y nosotros se las haremos llegar a ellos para que las vayan contestando. Y sin más dilación, paso la palabra a mi compañera Katy Pons para que nos presente a nuestro invitado de hoy, que tiene claro que la compasión es un verbo, como dice Thich Nhat Hanh, y que nos va a hablar precisamente de la compasión en acción. Katy. Noelia, gracias. Bueno, yo tengo el honor de presentar a Thieu Bonac, que lo conozco después de algunos años y quiero explicar un poco su trayectoria. Él nació en Bangkok. A edades muy tempranas empezó las artes marciales y luego fue a estudiar sus estudios en la Universidad de Cambridge y allí empezó las prácticas en el año 68, creo, con Dhiravansa. Montaron un centro donde él aprendía vipassana, meditación y daban clases de tai chi. Entonces, desde los años 75 empezó a formar maestros en diferentes sitios de Europa y América, Francia, Suiza, Inglaterra, diferentes países. Suiza, y en el 1984 tuve el gran honor de participar en un curso donde conocí a Thieu, que hacía tai chi. Entonces para mí era muy joven y fue un gran descubrimiento conocer la dedicación de esa práctica. Y desde entonces, cuando he podido, siempre he aportado muchas cosas en mi vida personal. He ido creciendo con esta espiritualidad transmitida, pero en la forma de las acciones donde aprendí lo que era un arte marcial, porque yo pensaba que era un combate. Entonces no entendía muy bien porque era muy joven. Y para mí fue un gran avance en mi camino de búsqueda. Entonces, de esto, en el año 2000, él trabajó en los arrabales de Bangkok, en una fundación donde se recogían niños enfermos de SIDA, y allí Thieu empezó el procedimiento de acompañamiento un poco a la muerte de niños y a esta enfermedad. Desde el año 2000, que yo sé, él ha estado trabajando mucho en acompañamientos. Y en el 2007 participó en encuentros en Elche, La muerte y el bien morir, como ponente, como acompañando la espiritualidad y ayudando a los profesionales. También conoce bien a Enrique Benito
y a muchas profesionales donde le han pedido ayuda la parte espiritual secular de acompañamiento cuando las personas dejan este mundo, pero también con los problemas de las familias que no aceptan, pues a veces que el enfermo pueda ir, y él, con la experiencia que ha tenido de todo su camino y su práctica, está ayudando a estos procesos. Y por eso en estos momentos él acompaña a profesionales de la sanidad en hospitales, también hace formación en Barcelona que ha fundado Viñana, donde van profesionales y no profesionales como cuidadores de personas o interesados en este tema de la muerte. Y me gustaría, pues, daros una frase que a mí siempre me gusta, que está en uno de sus últimos libros, porque si queréis más información, él tiene una página web donde está en nuestro canal, podéis verificar más claramente toda su trayectoria, pero a mí personalmente me ha ayudado mucho esta frase que está en su último libro, que dice: todo el mundo sabe que la suavidad supera a la fuerza, pero nadie la pone en acción. Entonces, aquí lo dejo a nuestro querido Tiu, que nos enseñe un poco la compasión en acción. Muchas gracias. Gracias, Katy, por esas palabras tan generosas, cariñosas. Y bueno, quería empezar simplemente diciendo que para mí es un honor participar en este proyecto, que me parece muy importante, relevante y apto, sobre todo en esta temporada tan rara que estamos viviendo todos, ¿no? Todo el mundo. Y es algo que, bueno, que no creo que hemos visto, ¿no? Algo como esta pandemia que toca, que es mundial, ¿no? Y eso es, de verdad, es el background, es el trasfondo de lo que voy a decir esta tarde, porque casi todo lo que hago ahora como profesional y como en mi vida individual también, tiene referencia, ¿no? a lo que está pasando. Y bueno, creo que quizás explicar un poquito, ¿no? mi trabajo, aparte de lo que Katy acaba de escribir, ¿no? Porque también es poner en contexto lo que quería hablar sobre la compasión en acción, y empezando simplemente con mis experiencias. Yo crecí como budista, recibí mi aprendizaje espiritual con budistas, lo cual no es importante para mí ahora. Estoy agradecido. No he dejado el budismo, pero hoy en día prefiero pensar en una espiritualidad secular, es decir, sin el lenguaje, un lenguaje particular a una religión o un camino, sino buscar un lenguaje universal, ¿no? Y eso viene de mi trabajo con la muerte y en el territorio de la muerte, acompañando a gente. Katy ha mencionado que yo empecé, bueno, no fue la primera vez que acompañaba
a lo largo de mi carrera, que empezó hace muchos años, ¿no? en 75. Claro que acompañaba a gente, pero como un trabajo, si quieres, ¿no? Una vocación, ¿no? Después de la muerte de mi primera mujer, el suicidio de mi sobrina y la crisis de mi madre, yo decidí dedicar mi tiempo, ¿no? El tiempo libre que tenía, trabajando en este hospice en los arrabales de mi ciudad, de Bangkok. Y fue mi aprendizaje. Y una de las cosas que aprendí allí, era mucho, ¿no? Era sobre la práctica, ¿no? La práctica que había absorbido desde mi aprendizaje espiritual, que yo había ido transmitiendo y compartiendo con la gente que venía a nuestro centro. Pero en el contexto particular, ¿no? De lo que Enrique Benito llama el movimiento, ¿no? Tenía que revisar, ¿no? Como evaluar, ¿no? Valorar, ¿no? Lo que funcionaba, porque no había tiempo simplemente de transmitir creencias ni menos, ¿no? Teorías, sino de aplicarme, ¿no? a lo que estaba allí a vivir, ¿no? El proceso de morir de un niño o de un adulto. Y durante estos años de aprendizaje en este hospice donde iba casi cada día y acompañaba a mucha gente, aprendía más que todo de los niños, ¿no? De que sin rechazar, ¿no? tu trasfondo, tu pasado, tus enseñanzas que tenías, las prácticas. La cosa más importante era ir más allá de ese lenguaje. Un niño, por ejemplo, cuando acompañas a un niño, a una niña que está en ese proceso de movimiento, no quiere tus creencias, ni tus ideologías, ni tu conocimiento. Quiere tu compasión, tu presencia compasiva, es decir, ¿no? No tiene, los niños que acompañaban no había tenido tiempo para absorber las enseñanzas del budismo o islam, porque venía de esta comunidad también. Eran niños, ¿no? Eran niños que necesitaban tu presencia compasiva. No tus palabras, no tus cuentos de hadas, no cosas que no eran auténticas, ¿no? Digamos. Necesitaba tu presencia compasiva y auténtica. Y de ellos aún les tengo en mi corazón como mis maestros, ¿no? Y bueno, he mencionado 2 o 3 veces ya la palabra compasión, porque aprendí también la importancia de la compasión. En el centro donde trabajaba no teníamos, era en un arrabal, ¿no? Muy pobre, no teníamos medicamentos ni nada, ¿no? Teníamos un trato con un hospital cuando las cosas iban muy mal para llevarles allí, pero normalmente teníamos paracetamol
¿no? Era la pastilla más, medicamento más potente que teníamos en este centro. Paracetamol y compasión, ¿vale? Y entre los dos yo diría que la compasión era la más potente de los dos. Bueno, es simplemente para explicar un poco, ¿no? Desde dónde viene mi convicción y mi compromiso con la compasión. Y sigo convencido que la compasión es quizás la cualidad humana más crucial, más esencial. Es la compasión y todo lo que implica. No hablar, puedo ir hablando de la compasión así, pero, ¿sabes? Hay que vivirlo, ¿no? Hay que sentir y vivir y saber cómo mantener la compasión, sobre todo cuando las cosas no son ideales, ¿no? Cuando las cosas van bien y estamos bien, es bastante fácil, ¿no? De ser generoso, cariñoso, de pensar de otros, pero cuando las cosas no van bien, y ahora, por ejemplo, las cosas no van bien, colectivamente no van bien, hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad, hay mucho miedo, ¿no? Que son consecuencias, ¿no? De lo que está pasando. Yo no, como todos, ¿no? Yo no entiendo muy bien lo que es este virus, ni dónde vamos con todo esto, ni cómo funciona el confinamiento, etcétera, ¿no? Pero lo que sé, porque es mi trabajo, es que hay mucho sufrimiento ahora, mucho sufrimiento, que es intangible, ¿no? Incertidumbre, miedo, ansiedad, todo eso es real, es real. Entonces estamos en este momento muy paralelo, ¿no? Al acompañar a alguien que está entrando en su proceso de marchar, ¿no? De cruzar la puerta, ¿no? Incertidumbre, miedo, ansiedad, cosas pendientes, por ejemplo. Entonces, esto no se trata, ¿no? Con una pastilla, un tranquilizante, por ejemplo. Se trata con la medicina espiritual, que es la compasión. La compasión, la medicina espiritual es un término que un grupo de profesionales sanitarios en los Estados Unidos han creado, ¿no? Spiritual medicine, y los beneficios, los efectos, etc. Entonces ahora me parece que la compasión, no como una actitud, sino una energía, ¿no? Una energía que funciona, me atrevo a decirlo, a distancia también. Es más importante que nunca. Bueno, antes de continuar, vamos a explorar un poquito lo que implica la compasión, y la compasión en acción, no simplemente como algo que te, ¿sabes?, que te inspira, como una idea que te inspira, te mueve, sino en acción. Y quizás no sería necesario explorarlo si fuera parte de nuestra educación, ¿no?, humana, pero no es. La compasión no figura mucho, no hay ¿sabes? No hay como interés en cultivar la compasión, en establecer la compasión como la esencia de nuestra vida
personal, social. Y para mí es una gran tristeza. Yo crecí los primeros años en mi país en una cultura budista, como he dicho, y estoy agradecido porque, en aquella época, ¿no? practicaba mucho. Y la compasión fue como parte de tus prácticas, ¿no? Y eso es algo que me parece esencial para la salud del mundo, ¿no? De basar nuestra vida social, individual, la vida de familia en la compasión. Entonces, yo tenía esas prácticas y tal, y cuando empecé a transmitir y a enseñar y a acompañar a gente, yo estaba muy interesado por la ciencia, ¿no? Por la ciencia que encontré. Y fue una gran sorpresa, una buena sorpresa, de descubrir cuando empecé mi carrera, hace 45 años, algo así, que había interés creciendo desde los científicos, los médicos, en cosas orientales, en filosofía oriental, pero también como una intención de integrar Occidente y Oriente, ¿no? Y fue muy fuerte en aquella época porque había hace 45 años, ¿no? La espiritualidad estaba en un lado, ¿no? Y la ciencia en otro. Y no había como terreno común, digamos. Entonces, cuando yo descubrí que había científicos que querían integrar los dos, científicos, algunos iniciados y animados e inspirados por el Dalai Lama, los primeros que trabajaban sobre la conciencia, sobre la compasión, yo estaba muy metida, ¿no? Y empecé a leer todo, ¿no? Y sigo leyendo. Y ahora hay un montón de libros, de monografías, de artículos sobre esto. La mayoría en inglés, ¿no? Hay que decirlo. Pero, y también en estos años, ¿no? Cuando empecé a hacer mi trabajo como profesor laico de meditación y de profe de Tai Chi, yo descubrí también que la ciencia también estaba cambiando, ¿no? Estaba cambiando. Y la física cuántica, por ejemplo, estaba figurando más y más. Creo que en los años 80 había el descubrimiento de neuronas espejas, por ejemplo, cosas, descubrimientos, ¿no? Que apoyaba este esfuerzo en ver si, por ejemplo, la compasión tenía una base, ¿no? Era tan transformadora como decían los místicos, si quieren, ¿no? Porque en el budismo, por ejemplo, ¿no? La compasión implica una transformación, una conexión con tu ser profundo, con el corazón profundo, si quieres. Este corazón que es singular a nosotros, que bate, que registra las emociones, ¿no? Es aquí, ¿no? Detrás de esto, no localizado en el cuerpo, es un gran corazón, la fuente, la espiritualidad, si quieres, que compartimos con todo, y no solo los humanos, ¿no? Sino con todos los seres sentientes. Esto viene de mi background del budismo, por ejemplo. Pero yo descubrí cuando empecé a conocer a los científicos y tal,
también y a leer sus libros, conocer a gente que estaban empezando a escribir estas cosas, que había un gran interés, ¿no? De descubrir qué funciona, cómo funciona. Eso es el gran trabajo de la ciencia occidental, cómo funcionan las cosas, ¿no? Y bueno, ahora está constatado los efectos de la compasión, por ejemplo, cómo funcionan las neuronas espejas, la empatía, por ejemplo, sobre la empatía, que es la raíz, ¿no? La raíz de la compasión es la empatía. La empatía es la capacidad de reconocer el sufrimiento de otros. Bueno, en un artículo que leí, me sorprendió totalmente que empieza desde 6 meses. Un bebé de 6 meses todavía puede reconocer el sufrimiento en alguien en su alrededor, por ejemplo. Y bueno, hay mucho que, y quizás lo voy a ofrecer a Glynis, al equipo, ¿no? Una bibliografía que me parece interesante. Pero hay mucho trabajo ahora desde la ciencia sobre la compasión. Por ejemplo, yo refiero y sus efectos, ¿no? Y cómo integrarlo en el trabajo en este terreno de la muerte y morir. Hay un programa, un proyecto de la Universidad de Virginia School of Nursing, la Escuela de Enfermería, que se llama Compassionate Care Initiative, ¿vale? Como es un programa de cómo cultivar e integrar la empatía, el cariño, la compasión en el trabajo, por ejemplo, ¿no? que sigue. Hay otro que es muy conocido de la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos también, que trata con alguien que se llama Jordan Gruffman, ¿sabes? Que ha descubierto, ¿no? El efecto, ¿no? de los actos compasivos, ¿no? Y su conclusión es que toca, agita, anima, ¿no? Esta parte, ¿no? de nuestra mente, nuestro ser, del gozo. Entonces, la compasión implica el gozo, el placer también, desde la persona que actúa de esta manera. Y hay muchos más, ¿no? Sara Lazar, de la Universidad de Harvard, ¿no? Sobre el efecto beneficioso, ¿no? sobre tu salud, de mantener tu resiliencia, de tu bienestar, ¿no? La compasión como un ingrediente clave de esto, todo eso. Y también, bueno, hablando de artículos y tal, hay una monografía producida por CEPAL, y Enrique Benito es un contribuidor, y hay artículos allí, está en castellano, creo que se llama Comunidades Compasivas. ¿No? Es un texto, un documento que me parece importantísimo. Bueno, lo que estoy diciendo es que desde la ciencia, desde la medicina, ahora hay un reconocimiento de la importancia de la compasión. Y bueno, hay muchas conclusiones. Yo voy a compartir varias. Por ejemplo, que la compasión, cuando está integrado en tu trabajo, mejora el estado del paciente, en comillas, y también mejora el estado del cuidador, lo cual es muy importante
en este momento, ¿no? El gran problema ahora para los profesionales sanitarios es el burnout. Es el burnout, que se llama también fatiga de compasión. La verdad es que la compasión no se fatiga, somos nosotros. Y la compasión, volviendo a una frase que utilizaba, como medicina espiritual, es más importante que nunca. Durante estos meses de COVID, varios grupos y asociaciones, ¿no?, me han invitado a ayudarles, ¿no?, a través de Zoom, a través de la pantalla, ¿no?, que primera vez que lo he hecho, para enfrentar esos temas, ¿no?, de cansancio, de agotamiento, de fragilidad, vulnerabilidad, que es fruto de todo lo que, consecuencia de todo lo que está pasando. También cómo comunicar. Enrique lo mencionaba otro día, ¿no? ¿Cómo comunicar? ¿Cómo comunicar con alguien? ¿Cómo comunicar las malas noticias? ¿Cómo comunicar a través de todo el velo que tienes que llevar ahora como profesional en paliativos o intensivos? ¿Cómo comunicar a la familia? Bueno, esto quizás ahora no es relevante, pero antes, cuando las familias no podían entrar, ¿no?, en la unidad, ¿no?, de paliativos o intensivos para estar al lado de la cama, ¿cómo comunicar con ellos? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Entonces, bueno, yo he trabajado durante estos meses, ¿no?, sobre estos temas. Y sobre el burnout, ¿no?, individual, y voy aprendiendo muchas cosas, ¿no? Uno es cómo comunicar a través de la pantalla, ¿no? Y si es posible transmitir la compasión a través de la pantalla. Bueno, en fin, quería hablar de todo esto para dar un contexto, ¿no?, a la compasión y su importancia. Y podemos decir, bueno, aún sin leer todas las investigaciones y tal, y monografías, ¿no?, podemos constatar que la compasión es una buena cosa, digamos, ¿no?, simplemente, ¿no? El Dalai Lama, por ejemplo, dijo, para ayudar, ¿no?, al mundo a ser feliz, practicas la compasión. Para ser feliz, practicas la compasión. Y ha dicho también en otro contexto que la compasión no es un lujo, no es simplemente es algo especial o que solo los que son espirituales o que tienen camino o que practican meditación o yoga o tai chi lo tiene. Es universal. Y eso es la ventaja. La ventaja de la compasión es que es universal. He hablado de la empatía. La empatía, según los científicos occidentales, ¿no?, que han investigado todo esto, nos ha dicho que la empatía es hardwired, ¿no?, en nuestra biología. Esta parte de nuestra biología, de nuestra humanidad. Esta capacidad de reconocer el sufrimiento, el dolor del otro, desde las neuronas espejas, etc., en sus términos. Desde la espiritualidad es simplemente ser atento, ¿no?, y dejarte sentir desde aquí, ¿no?, desde aquí, ¿no?, reconocer, sentir, y así hay la empatía. Y desde la empatía, la compasión. Y no es nada rara ni exótica, ¿no?, de esto, ¿no? Y no tiene que ver con las creencias tampoco. Es decir, tenemos la
capacidad biológica, como el terreno básico, si quieres. Y desde ahí, la potencialidad, ¿no?, de dejar crecer la compasión con naturaleza. La compasión se distingue de la empatía. La compasión es un impulso, ¿no?, de aliviar. La empatía reconoce, la compasión es el impulso de hacer algo, de aliviar el sufrimiento de otro, ¿vale? Y lo hacemos, creo que cada uno de nosotros, ¿no?, lo hemos hecho, ¿no?, en toda la vida que hemos tenido, con naturaleza. Entonces, ¿por qué necesitamos educación o prácticas sobre esto? Bueno, porque también hay muchos obstáculos, ¿no? Aún si tenemos la capacidad de reconocer el sufrimiento de otro, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay guerras, ¿no? Hay esas locuras, ¿no?, que siguen. ¿Por qué no podemos compartir, por ejemplo, ¿no? Y estamos en una cultura que no respeta, no valora mucho, ¿no?, esta empatía. Valora la competencia, el ganar, el consumo, el tener. Pero a pesar de esto, vamos reconociendo, ¿no?, el sufrimiento de otros. Y sí tenemos la suerte de haber crecido en una familia que apoya, ¿no?, esta empatía, claro, lo llevamos fácilmente dentro de nosotros. Pero hay muchas maneras de negar. Por ejemplo, si hay crueldad, ¿no?, en la familia, si hay crueldad en la sociedad, en la cultura, si hay una negación, o si hay trampas, como, bueno, entre ellos la religión, que dice nosotros y ellos. El racismo también. Tenemos muchos patrones, ¿no?, que sirven como cortocircuitos, que impide, ¿no?, que niega la empatía. Entonces, si se niega esta capacidad para sobrevivir en este mundo tan de competencia y de consumo y de agresividad, claro, es muy difícil para que la compasión crezca. Y aún si la compasión crezca, ¿no?, aún no es tan fácil. Es fácil hablar de esto, es fácil leer y ser inspirado por esas ideas, pero la compasión implica que estás conectado, vas fuera de ti, eres vulnerable al sufrimiento. El sufrimiento de otros te impacta. Y de eso viene el impulso de hacer algo, ¿no?, de aliviar. Y bueno, a veces lo haces con facilidad, ¿no? Las cosas van bien, haces un trabajo de voluntario o como profesional, como enfermero, enfermera, como médico, y, ¿sabes? Hay compasión allí, pero también, como todo el mundo que trabaja con otros y dando su energía, es también fácil de perderlo, de perder la compasión, porque tenemos este pequeño corazón, ¿no?, que es frágil, que es vulnerable, que es defensiva. Cuando las cosas van bien, pues podemos ser compasivos, ¿no?, y generosos, cariñosos, ¿no? Pero el sentido de ser, ¿sabes?, amenazado viene con mucha facilidad, aún en la familia. En la familia, las peleas de la familia vienen de eso, ¿no? Alguien dice y tú demuestra algo defensiva y boom, 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 ¿sabes? En vez de compasión, en vez de comunicación, hay reacción, hay guerra, hay pelea, hay violencia a veces, ¿no?
aún si crees en la compasión, estás convencido de la compasión, que la compasión es una buena cosa. Pero el resto es cómo mantener, cómo actuar, cómo seguir. Y por eso en los proyectos de universidades que he mencionado, ¿no?, han descubierto temprano que no es suficiente simplemente ser inspirado por el Dalai Lama u otro sabio o por la religión o tener la religión, la fe en ti. Hace falta la práctica. En el budismo se llama esas prácticas cultivar, ¿no? Cultivar la compasión. Es como cultivar una flor, ¿no? O una planta delicada, ¿no?, que crece desde tu empatía. Y hay que regarlo, hay que cuidarlo. No es simplemente, ahora soy un ser compasivo, ¿no?, porque siento este amor por otros, etc. Como volar un poco, ¿no? Eso funciona, como voy diciendo, cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, cuando alguien está en distrés, en gran distrés, y su distrés te infecta, te contagia, su tristeza. En el mundo del movimiento, por ejemplo, ¿no? Eso es mi experiencia, ¿no? Mi trabajo es acompañar. La gente viene a mi casa para prepararse cuando descubren que tienen una enfermedad muy grave y están entrando en su fase terminal, o tienen una enfermedad como la ELA o Parkinson o algo así. Y su familia viene también. Y mi trabajo es bueno, hacer lo que puedo, ¿no?, para preparar la familia, para acompañar. Pero, claro, no lo hago como frío, como un técnico, ¿no? Soy humano, me afecta su tristeza. Y después de la pérdida de esta persona, ¿no?, muchas veces acompaño al duelo, ¿no?, a la pérdida. A veces está fantástico. Es como una celebración, una buena despedida. A veces hay mucha tristeza, sobre todo cuando la muerte era súbito, infarto o accidente o suicidio, cuando no había tiempo para prepararse, para despedirse, por ejemplo. Y eso me afecta, ¿sabes? Y voy acumulando, ¿no?, esta tristeza en mí. Entonces, para seguir trabajando, yo tengo las herramientas, las prácticas, para mantener la autocompasión, ¿no?, para seguir comunicando con mí mismo y sabiendo cómo tratar con esta tristeza, ¿no?, que entra, que me afecta, que me impacta, ¿vale? Entonces, las prácticas son claves. Las prácticas son para mantener, es como para regar, como he dicho. Es un análogo que voy pensando porque estoy trabajando en el jardín y en el campo cada día ahora, ¿no? Es regar para cultivar. Si no regas, si no quitas las malas hierbas, ¿no?, la planta puede sufrir, ¿no?, lo mismo. No hay una receta, no hay una fórmula, ¿no?, de que hay trabajo. Eso es el trabajo espiritual constante, es decir, durante toda tu vida, ¿no?, para mantener esa conexión. Y las prácticas que utilizo son las prácticas que vienen de mi infancia, de mi pasado, de mi aprendizaje espiritual, ¿no?, que voy transmitiendo también y compartiendo con
con la gente que trabaja conmigo, pero quitando, ¿no?, la mayoría del tiempo, quitando el lenguaje budista y simplemente manteniendo un lenguaje secular, ¿no? Porque aquí en el corazón no hay barreras, ¿no? La compasión y todo lo que encuentra, ¿no?, la tristeza, el miedo, la ansiedad y todo esto, eso no tiene barreras, no tiene identificación con una cultura. Todo el mundo sufre, ¿no? Todo el mundo. Y ahora es uno de los regalos, ¿no?, del COVID, que revela que todo el mundo está en esta ansiedad, incertidumbre, ¿vale? No tiene barreras, no tiene fronteras esto. Ni igual la medicina no tiene fronteras, no es la compasión budista ni cristiana, ¿no? Es la compasión, es la profunda humanidad, es la profundidad, ¿no?, de nuestro ser. Bueno, ¿cómo acceder? ¿Cómo cuidar para que crezca constantemente? Para mí es un trabajo diario, no de vez en cuando ir a un retiro. Es diario, ¿no?, para integrar, ¿no? Y bueno, antes de empezar, yo hablaba con Clinis, pensando de quizás compartir las prácticas, pero no creo que voy a hacer esta vez, ¿no? Pero quizás un día, si os interesa, de compartir las prácticas que hago, que varios de vosotros has hecho conmigo. Prácticas, ¿no?, que implica el cuerpo, porque es con el cuerpo que actúas con compasión. La compasión impregna tu presencia y tu gesto, la mirada, por ejemplo. Muchas veces en el acompañamiento hay silencio. Y hay silencio y silencio. Hay silencio donde estás callado o silencio espacioso, compasivo. En este silencio quizás un tacto, quizás no, quizás simplemente la mirada. Y hay una transmisión. Porque la compasión no es simplemente tu actitud o tu estado, sino resuena, es una resonancia, comunica. Y por eso hablaba antes de la posibilidad, ¿no? Si conoces, ¿no?, si conoces esa resonancia, poco a poco, bueno, sin ninguna duda, ¿no?, que no hay fronteras, no tienes que tener a alguien enfrente de ti físicamente, corporalmente, para conectar con ellos desde tu corazón, desde la compasión. La compasión básicamente es conectar contigo primero, ¿no?, contigo, la empatía contigo, reconociendo las heridas que llevas. Eso es el comienzo de todo. Y eso es lo que te permite seguir con la empatía y con la compasión hacia otros, ¿no? Salir de aquí hacia otros. Pero desde aquí primero. Hay mucha gente que piensa que quieren ser compasivos, pero con ellos mismos, con su corazón, con las heridas. Fue Carl Jung, que mencionado por Enrique también, Carl Jung, el psiquiatra y psicólogo, que hablaba de esto, ¿no? El sanador herido. El sanador herido es alguien que está conectado. Y por ser conectado con los heridos y las sombras y las dudas y todo esto que llevamos, que es singular a nosotros, ¿no? Pero si estás conectado con esto, la empatía fluye.
Y desde la empatía, la compasión fluye. No hace falta palabras, ¿no? Explicando cosas, palabras complicadas, palabras hechas y tal. Simplemente la presencia empática y compasiva. Y eso en el terreno, ¿no? Del movimiento, gran palabra de Enrique, es crucial, pero falta la práctica no como receta, la práctica como herramienta que es parte de tu manera de ser. Más que practicas, es como la música, más que practicas, más música, ¿vale? Más normal y natural. Y entonces, volviendo a un tema mencionado por Enrique, por ejemplo, la dificultad que los profesionales, ¿no? tienen para comunicar una noticia. Si estás anclado, ¿no? en tu manera de ser, en tus acciones, desde aquí, estás anclada con el corazón profundo, no tienes que pensar. ¿no? Es simplemente tener confianza, ¿no? en esta conexión. Y saldrá lo que hay que salir. No, no tienes que pensar de una receta, de cómo comunicar, de qué hacer. Muchas veces ¿no? en las formaciones que he ido haciendo, es un tema muy importante, ¿no? de dar todas las prácticas y de explorar el terreno y profundizar nuestro conocimiento con lo que puede pasar, ¿no? en el proceso de acompañar a alguien que está muriendo, pero al final, nada. Al final, de no tener esto como algo que tienes que aplicar, ¿me entienden? Espero que me sigues, porque eso es la tensión que llevas, no es una receta. Las prácticas sobre la compasión que podemos hacer es simplemente guardar la conexión. Y quizás cuando empiezas este tipo de trabajo, ¿no? ves los efectos, ¿no? Y hay una gran trampa en este momento, ¿no? de decir, wow, es potente, es la compasión. ¿no? Y es un gran trampa también eso, ¿no? de no poseerlo. Porque más que trabajas, más que practicas, ¿no? esta conexión, menos que estás. No sé si me entiendes. Descubres que la compasión es la compasión. Es como mi palabra, como varios de vosotros ya sabes, es la fuente. La fuente es una palabra así, ¿no? Simple. Pero es una sensación también, ¿no? Que cuando empiezo el día, un día de trabajo, conecto con la fuente. Entonces, la compasión que hace años, ¿no? venía de mí, si quieres, ¿no? venía de mis prácticas y lo que hacía ahora, con los años, es una de las ventajas de los años, ¿no? ¿Sabes? Soy un canal. Soy vacío, más vacío, mejor. Y filtro, ¿no? en esta canalizando, ¿no? esta energía hacia mí mismo, hacia los demás. ¿no? Es la intención, es decir, la atención plena, muy importante también, ¿no? en las prácticas que hacemos sobre la compasión, que vas cultivando también la atención plena como una conciencia, una cualidad de conciencia muy espacioso, que está consciente de todo lo que pasa, ¿vale? Como un flujo de conciencia, un río muy, muy ancho. Y así la compasión, no hay, ¿sabes? No tienes que hacer nada.
No tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Es algo que fluye. Pero claro, eso no quiere decir que no vas a encontrar, ¿no?, momentos de dificultades, ¿no?, momentos desafiantes, momentos de gran distrés o negatividad, agresividad hacia ti, a veces, rechazos, etc. Y eso también depende de la práctica que llevas en tu ser, en tu cuerpo, ¿no? Prácticas, por ejemplo, que utilizo, que viene de mis años haciendo los artes marciales, de no perder tu presencia, tu centro, de no reaccionar, ¿no?, de seguir suave, como Katy había dicho al principio de todo, ¿no?, de mantener esta suavidad sin ser víctima tampoco, sin colapsar, sin huir, sin defensas. Entonces, actuando desde la no violencia, pero requiere mucho trabajo, ¿no? Y bueno, yo personalmente sigo aprendiendo, ¿no? Yo sigo reconociendo las cosas que surgen en mí, ¿no? Yo soy humano como todos, yo tengo un pequeño corazón como todos, y hay cosas que siguen molestándome, ¿no? Yo no soy fuera de todo esto, pero lo que sé es cómo reconectar con esta capa del ser, la fuente. Y esto es de todo. Y así la compasión entra en las cosas que haces, ¿no?, con naturaleza. Bueno, perdona si he dado una impresión de ser alguien que no sufre de cosas, ¿no? Sufro como todos, ¿no? Pero también reconozco la importancia de las prácticas y de las herramientas. Y en esta temporada creo que es una oportunidad, ¿no? Al lado de todo el sufrimiento, es una oportunidad, ¿no?, de cultivar, ¿no?, esta capa de nuestra humanidad, ¿no?, de conectar con el mundo así y de contribuir, ¿no?, de difundir en el mundo esa resonancia del amor compasivo. Eso me parece la base de los cambios que queremos ver en el mundo después, cuando todo se acaba. Creo que quizás tendremos gran cambios en el mundo, y espero que el ingrediente, la esencia de esos cambios será la compasión. Gracias. Muchísimas gracias, Tiu. Muchísimas gracias, Alicia, Rosa. De verdad, sí. Perdón. Perdón, un momento. Alicia, muchas gracias. Tenía una conversación muy interesante con Alicia antes de empezar, ¿no?, sobre su trabajo, porque en su trabajo, ¿no?, hay que empatizar y sentir y intuir mucho, es muy intuitiva, y lo está haciendo ahora. Entonces mi pregunta a ella, porque trabajaba en el plan social, trabajo como trabajadora social, le preguntaba: ¿qué haces? ¿Qué haces con las cosas que absorbas, ¿no?, de la gente? Y es muy importante, ¿no?, de ser compasivo a sí mismo con el trabajo que hace Alicia, tan exigente y tan profundo. Entonces, gracias.
Pues sí, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Alicia y a Rosa. La verdad es que sí, la compasión no es un lujo, es una necesidad, ¿no?, para vivir una vida plena, y además nos has recordado, Tiu, que es universal, que todos la tenemos y que lo único que tenemos que hacer es ponerla en práctica suavemente cada día. Así que muchas gracias. A ver, tenemos varios comentarios de gente que ha estado activo en el chat. A ver, un momentito. Por ejemplo, nos dicen, bueno, te dan mucho las gracias, tío, y Izaskun comenta que la práctica diaria nos ayuda a cultivar una compasión sostenible. Y de nuevo, una tal Roser te agradece la charla y que siempre le enseñas muchísimo, tanto a nivel personal como profesional. Naomi, una de nuestras compañeras, comenta que cuando estuvo trabajando en Guatemala hace 25 años, la compasión era la herramienta por excelencia, pero ella no se dio cuenta en esos momentos. Y a Izaskun le pasó un poco lo mismo en Calcuta hace 25 años, que habla de que la compasión era el canal para aliviar el sufrimiento. Una primera pregunta que hacen, Naomi, precisamente es si consideras que la meditación diaria es fundamental a la hora de cultivar la compasión. Sí. La contestación más simple es sí, pero, ¿sabes? Esa palabra tiene mucho bagaje también, ¿no? La meditación. Hoy en día, yo hablo de la pausa, de silencio, ¿vale? Entonces, de quitar la formalidad, ¿no?, de la práctica, ¿no? No es el cojín y tu posición, es el silencio, es la pausa. Lo puedes hacer en la silla, tumbado y tal, pero sí, de dedicar unos momentos, ¿no?, durante tu día con este silencio, ¿no?, con la trascendencia, ¿no?, de lo terrenal, ¿no?, y abrirte, nada más, y conocer el intervalo, la pausa como una pausa musical. Y eso, claro que es parte, ¿no?, de la compasión, porque la compasión es parte de este espacio, de esta trascendencia, ¿no?, de salir, de liberarse de esta forma, de esta materia, ¿no?, unos momentos y conectar. No sé si he contestado. ¿Me oyes? Sí, has contestado. Catalina, tienes que activar el micro, perdón. Sí, perdón. Hay otra pregunta que yo he visto que es de un músico, un chico músico joven, que pregunta: en estos tiempos de miedo, ¿cómo podemos mantener la compasión con tanto miedo? Muy buena pregunta, gracias. Sí, hay mucho miedo, ¿no? Es el miedo que está creando mucho sufrimiento, ¿no? El miedo, ¿no? El miedo, todos los matices del miedo. Cuando hablamos de la ansiedad, simplemente preocupación, incertidumbre, hay miedo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que tratar con esto? Hay que enfrentar el miedo. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Con la práctica, otra vez, ¿no? Hay prácticas, ¿no? A veces en los cursos que hago dedico todo una sesión al miedo. El miedo, por ejemplo, y también voy integrando varias prácticas que vienen de los artes marciales, ¿no? Porque en los artes marciales lo que enfrentas, ¿no?, es tu miedo. Es tu miedo y violencia.
dos caras de la misma moneda, ¿no? Miedo y violencia, ¿no? Y son obstáculos de la compasión. Entonces es una buena pregunta. El miedo, entonces en una de las prácticas, ¿no? Tradicionales que he adaptado para, ¿sabes? Para transmitir a la gente, en la compasión, una de las cualidades de la compasión es algo que en budismo se llama ubeka. Ubeka es la ecuanimidad, ¿sí? Que no es distanciarse, es ser ecuánimo, ¿no? Como un guerrero, ¿no? Cuando estás enfrente de alguien en combate, no importa los trucos que tienes, ¿no? Las patadas y los golpes y tal, si no estás bien, ¿me entiendes? Si no estás abierto, ecuánimo en este sentido. Entonces, el trabajo exterior es todo el lenguaje marcial, pero el trabajo interior es, por ejemplo, cómo tratar con el miedo, con la ansiedad que viene, ¿no? Con tus proyecciones. ¡Ah! Estoy enfrente de un monstruo mucho más fuerte que yo. ¿Qué pasará? Etcétera, ¿no? ¿Sabes? Ahora el monstruo es el COVID. ¿Mm? El monstruo es el gran COVID, ¿no? La incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y cosas reales, ¿no? No es simplemente proyecciones. Hay gente perdiendo su empleo ahora, hay gente que están sufriendo, hay gente que tiene que cuidar a alguien en un pequeño piso o algo así. Son reales. Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Tenemos recursos? Sí, pero esos recursos tenemos que practicar, ¿me entiendes? No simplemente luchar con esto intelectualmente. Eso no funciona muy bien con el miedo. El miedo no desaparece con trucos, ¿no? De autoengaño o algo así, o convicción. El miedo es una energía y tenemos que saber cómo tratar con esta energía. Y en el proceso de tratar con esta energía, que implica la autocompasión de dejar, por ejemplo, de dejar que este miedo, en vez de ser reprimido y controlado en nosotros, ¿no? Pueda respirar, tiene permiso. Hay posibilidad que esta misma energía se transforma. Muchas veces, ¿no? A lo largo de los años de mi carrera, ¿no? Cuando hay gente que viene para prepararse, ¿no? Para su proceso, su viaje. Mi primera pregunta es, ¿cómo estás? ¿Tienes miedo de esto? ¿No? De lo que está pasando. Y normalmente me dice que sí, ¿no? Y es nuestro punto, la base de nuestro trabajo, ¿entiendes? Empezando con este miedo. Y muchas veces al final, ¿no? de las sesiones y tal, ¿no? Este miedo se convierte en algo que no está miedo, tiene la energía está transformada, ¿me entiendes? Por ejemplo, en las famosas fases de Kubler-Ross, ¿no? Las fases de Kubler-Ross conoces todos, ¿no? La negación, la ira, depresión, negociación. Y al final de todo, bueno, normalmente no es lineal, ¿no? No es llegar allí, sino es circular. Pero hay esta fase muy misteriosa, la aceptación, que otra que se llama Mónica Renz, ¿no? Se llama la transición. Dowling Singh llama la trascendencia. Eso es cuando vas más allá, ¿vale? No es racional. Lo racional es muy miedoso. Cuando puedes soltar de lo racional, ¿no? Hay un gran paz, que no
no hay miedo. Bueno, el miedo ha transformado. Y hay muchos tipos de miedo también, ¿no? Miedo mental es lo más difícil a reconocer. Miedo mental es el dogma, ¿sabes? Alguien dogmático, totalmente apegado a su ideología. Esto es miedo mental. Entonces hay muchos tipos de miedo. Hay que reconocer cómo funciona el miedo para ti. ¿Qué es tu miedo? Y después de empezar, ¿no?, a deshacer, a transformar. ¿Es posible? Me parece que sí, porque lo he visto, ¿no?, en mí también y en otros. Hay otra pregunta, hay otra pregunta aquí de Marianne, que es de Palma Compasiva, que pregunta: hay muchas personas que rechazan el término compasión porque lo asocian con lástima o superioridad. Entonces pregunta, ¿cómo plantearlo? Sí. Otra buena pregunta, porque ahí está, es semántico esto, ¿no? Porque creo que el bagaje de esta palabra, ¿no?, la compasión, de lo poco que sé de vuestra cultura, tiene este toque de lástima, superioridad. No soy alguien, ¿sabes? Y siempre en los cursos que doy, ¿no?, sobre la compasión y la práctica, normalmente empezamos con esto, distinguiéndolo de la lástima. Primero, la lástima es un truco, es una estrategia. Pobre de ti, ¿no? Menos mal que yo no sufro así. ¿Me entiendes? Es para distanciarse, ¿no? La lástima. Es una estrategia psicológica, ¿no? La lástima. Es como una defensa. No tiene que ver con la compasión, y hay que decirlo. Por otro lado, la superioridad no figura en la compasión. El momento que empiezas a explorar de verdad, ¿no?, más allá que algo cognitivo e intelectual, ¿no?, más allá que tu entendimiento intelectual y cognitivo de lo que es la compasión, y entras en la empatía, yo hablaba de las heridas y tal, ¿no? Lo que surge es una humildad, ¿sabes? ¿No? La superioridad es alguien que no reconoce. Bueno, yo voy a utilizar una palabra francesa ahora, que no reconoce la mierda que lleva. ¿Sabes? La compasión empieza reconociendo, ¿no? Yo tengo todo esto, ¿sabes? Que voy proyectando a otros. Mira a esa persona, etc. Tenemos todo. Tenemos la violencia, la guerra, los celos, las dudas, todo aquí. Pero tenemos algo más. Aquí en el pequeño corazón, ¿sabes?, tenemos cosas peculiares. Pero tenemos, si podemos conectar con algo más allá, entonces reconocimos, ¿no?, la unidad con todo, ¿no? Todo nos refleja, ¿entiendes? Hay una humildad y podemos aprender de todos. En el acompañamiento, por ejemplo, ¿no?, yo voy en los cursos de Viñana y tal, lo voy insistiendo, ¿sabes? Y esto, ¿no? Volviendo a la ciencia ha constatado, ¿no?, que neurológicamente, ¿no?, en la compasión, la persona actuando compasivamente, ¿no?, está beneficiándose, ¿entiendes? Entonces esto es fantástico, ¿no? A veces cuando tienes el honor, ¿no?, de acompañar a alguien, y, ¿sabes? Yo muchas veces, ¿no?, salgo
de una habitación o de una unidad de paliativos, ¿no? Y bueno, hay tristeza y todo esto, pero con un sentido de plenitud, humilde, ¿sabes? Es humildad. Con la compasión viene la humildad. Entonces, cuando hablas de la lástima, sí, con la lástima viene la superioridad. No soy superior, ¿por qué? Oh, no sufro. Detrás hay esto. Gracias por la pregunta. Sí que hay que elaborar. Pero mira, hasta ahora con mis colegas, incluso a Enrique, hemos hablado de esto, pero ¿qué otra palabra hay? ¿Entiendes? Para describir, ¿no? la energía y la cualidad particular, ¿no? de la compasión. Muchas gracias, tío. Hay varias personas que están preguntando cómo pueden mostrarse compasivos ante la gente violenta, cercanas a ellos, algunos de ellos, ¿no? Familiares, situaciones, pues eso, cercanas, y cómo pueden mostrar compasión hacia, pues eso, personas agresivas y violentas. La pregunta otra vez, ¿no? Es difícil, ¿me entiendes? Porque no hay recetas, ¿no? No se puede decir, bueno, con esto voy a hacer esto. Es fruto de mucho trabajo. Y por eso las prácticas, otra vez, las prácticas, ¿no? de cómo mantener tu centro, tu paz, cómo no ser víctima. Porque cuando te conviertes en víctima, claro, invitas también la agresividad. Pero aún si estás con un psicópata, ¿no? Con alguien muy violenta, con alguien muy volado, drogado, lo que sea, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hay recetas, no tengo recetas para ti, pero sé que hay cosas que podemos hacer, habilidades. Y esto es la capa de artes marciales más profunda, ¿no? No es reaccionar con la violencia, aun si puedes aplastar, ¿no? a esta persona o destrozarle o hacer daño. El gran reto es no hacer daño y no ser víctima, ¿vale? ¿Es posible o no? Tienes que preguntarte, ¿no? Que plantear esto constantemente. Porque como he ido intentando transmitir, el mundo no es ideal. No es que la gente aprecia, oh, ahora llega un ser compasivo, entonces hay que tratarle bien. No, que va. No. En mi trabajo he encontrado cosas incómodas también, ¿no? Agresión y tal. Y yo soy después agradecido porque es como un test, ¿me entiendes? Pero lo que he aprendido también, que quería compartir con vosotros, es que la compasión es una resonancia, es una energía que puede transformar la agresividad. Esto lo he comprobado, pero lo he visto también. Lo he visto en mi iba a decir, mi infancia, mi adolescencia, ¿no? Yo estaba militando en aquellos años, ¿no? Contra la guerra de Vietnam. Y aprendí algo de los Quakers en inglés, ¿no? De los Quakers. Estaba en un grupo que consistía en los Quakers, que estaban en la vanguardia, ¿no? de los militantes, pero militando sin violencia. Yo aprendí de ellos, ¿no? Como budista que era en aquel momento. Oh, eso es lo que hacen, ¿no? De ser preparado y nunca como víctima. Preparado a ser pegado por la policía también, pero nunca como víctima, ¿sabes? Aceptando esto.
es lo más potente de todo, ¿no? Y para mí quizás es una de las esencias del mensaje de Jesús, por ejemplo, ¿no? Eso. Pero no como estrategia, ¿me entiendes? No para ser superior ni nada, sino porque es posible, pero requiere mucho trabajo, ¿no? Eso no es, hablar de esto es barato, o leer de esto es barato, pero actuar, ¿no? Y en cualquier situación, cuando hay conflicto en la familia, también, ¿no? De no reaccionar con conflicto, ¿entiendes? De cómo actuar desde la compasión, pero sin ser víctima. Eso es posible. Y esto cambia lo que estoy convencido, pero no como estrategia y pensando que va a ser una receta que podemos aplicar y va a funcionar cada vez, ¿no? Pero he visto cambios, ¿no? También en esto, donde estaba inesperado, ¿no? Donde parecía imposible que esta persona con tanta violencia, pero no es una garantía tampoco, ¿no? No estoy diciendo, bueno, hazlo así o hazlo así. Tú tienes que hacer una decisión existencial, ¿no? Pero eso para mí viene como parte de mi aprendizaje en los artes marciales también, que casi todos los artes marciales tradicionales, ¿no? Haga caso a esto, ¿no? Que es lo más difícil a hacer, de no reaccionar, de no pegar, de no hacer daño. Pero lo difícil, es lo más difícil de todo, es el gran reto, ¿no? Cómo vivir en paz. La paz como palabra, no violencia como concepto, fácil a hablar de esto, pero muy difícil, ¿no? Implica una transformación de nosotros y del mundo, pero es posible, porque he visto gente que han actuado así. ¿Demás? Sí, ahí también ha habido varias personas que han preguntado por herramientas tanto para cultivar la compasión como para cultivar la autocompasión. Sí, claro. Empieza con el yo. Bueno, yo voy a hablar de esto, ¿no? De momento. He dicho que todo empieza con la empatía. Y la empatía, ¿no? Para adultos y para niños también, ¿no? Es primero reconocer que yo sufro. Yo sufro. Entonces hay un ejercicio muy simple que puedo demostrar, por ejemplo, de tocar tu corazón y de abrir como un suspiro. ¿Vale? Nada más. Pero el contenido es importante. Aquí, mientras que haces aquí, cuando tocas algo que está doloroso, que llevas o que has empujado en un rincón oscuro de tu corazón, ¿vale? Algo que normalmente no te permite a ti afrontar, que puede ser un trauma real, ¿no? De abuso, de violencia y todo esto, de dejar que respira, no con intención de rechazar o solucionar, simplemente de conectar con esta herida, con esta oscuridad, con lo que sea que tienes. Vamos a probarlo. ¿Vale? Toca. ¿Qué es la cosa que te cuesta más enfrentar en ti, en tu corazón? Y cuando lo tienes, déjalo cantar y respirar.
¿vale? Eso es una práctica. Y podemos empezar esto, ¿no? Sin esta ambición de solucionar todo, ¿no? De arreglar todo. Simplemente conectar. Y después podemos abrazar esta herida. Abrazar sin juzgar, sin juicio. Abrazar, reconocer. Eso es un tesoro que tienes. Porque esto te permite seguir humilde y también te permite empatizar con el sufrimiento de otros. Cuando tú me dices, por ejemplo, tengo miedo, ¿vale? Yo no tengo tu miedo, tú tienes tu miedo, pero lo reconozco porque he tenido miedo y tengo miedo. Entonces, te escucho desde mi miedo. ¿Entiendes? Eso es la empatía. Y poco a poco, con la aceptación, ¿no? En vez de la represión y todos el autoengaño, ¿no? Que dice, todo bien, no estoy bien. No, no estoy bien. Tengo todo esto en mí. Pero tengo algo más. Estoy conectado con algo más, ¿no? Y sabes cómo recibir este algo más y ponerlo en tu corazón. Eso es la autocompasión. Requiere trabajo, ¿eh? Un poco más práctica que 2 minutos en la pantalla. Algunos sugieren si podíamos terminar la sesión con alguna práctica. ¿Perdona? Hay algunos en el chat que sugieren si podíamos terminar la sesión con alguna práctica. Solo quedan 4 minutos. Es muy difícil en 4 minutos. Vale, sí que podemos. Vale. Gracias. Si me permites, voy a guiar, ¿no? Esta práctica, ¿vale? Y está basado en la respiración y la conciencia. La respiración y la conciencia. Entonces, primero, con ojos cerrados o abiertos, no importa. Inspirar y expirar, y tratándolo como un ciclo. Entonces, inspiras y expiras. Otra vez, sentir, simplemente dejarte sentir, ¿no? La esencia de tu vida biológica, el aliento, la respiración. Inspirar, expirar. Ahora, empezamos la práctica. Primera, siempre, intención, respiración y el silencio, ¿no? Pero intención muy importante, que coordinas la respiración con la intención. Entonces, primer ciclo de inspiración, expiración, toma tu tiempo, conectas contigo mismo, tu cuerpo, tu corazón, tu mente. Segundo ciclo, conectas con los demás que estamos practicando juntos ahora. Tercero, inspirando, expirando y con la intención que viene del corazón, conectando a la gente de tu vida,
familia, compañeros, etc. Pero sin elegir quién, la persona que surge. El cuarto, con todas las personas que practican, que tienen camino. Y el quinto y último ciclo con el mundo, en las 4 direcciones, que incluye los animales, los elementos. Vamos una vez más. Primer ciclo, conectando contigo. Segundo, con los demás en este encuentro. Tercero, la gente de tu vida, la familia, etc. El cuarto, todos los caminantes. Y el quinto, el mundo. Lo que surge en tu conciencia cuando piensas del mundo. Y esta última vez vamos a hacer una práctica que se extiende de esto. Primer ciclo de inspiración, expiración, mandando el amor compasivo a ti mismo. Sobre todo a la zona, al nivel donde hay dolor, sufrimiento. Segundo, con confianza y fe, mandando, canalizando el amor compasivo, universal, a todos los demás que están compartiendo esta práctica. Tercero, a la gente de tu vida, sobre todo si hay alguien que está sufriendo en este momento, que está enfermo, o lo que sea. El cuarto, con todos los seres sintientes que están contribuyendo a la espiritualidad en el mundo. Y al quinto, vamos a quedar en el quinto, mandando en las 4 direcciones colectivamente la resonancia del amor compasiva, difundiendo estas como ondas de un cuenco que has tocado, que hemos tocado juntos, y visualizas si te ayuda. Sigues con cada ciclo de inspiración, expiración, dejando emanar estas ondas de amor compasivo para contribuir a la sanación en el mundo, no solo de los humanos,
que están sufriendo en este momento mismo, sino los animales que han sufrido de nosotros, los elementos contaminados, destrozados por nosotros, por nuestra ignorancia, violencia. Y conectando con todo, desde aquí. Luego, volviendo a nosotros mismos, tocando el corazón, y si puedes sacar algo de este encuentro, de no olvidar de conectar tu pequeño corazón con todo lo que llevas, con todas las heridas y sombras y oscuridades y tal, con el gran corazón luminoso, espacioso, sagrado. Vale, gracias. Gracias, Katy, Noelia, Alicia, Glynis. Ha sido un placer. Un placer tenerte, tío. Gracias a todas y a todos. Estoy triste por una cosa solo, que no he visto las caras, ¿no?